Miren, parece que salió el álbum del mundial. Siempre se dice que Uruguay es muy importante en el fútbol, ¿no? Pero no ha hecho grandes cosas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Además de sus títulos, es una potencia, es pionero en el mundo del fútbol. Mira, te voy a mostrar lo importante que es con estos 10 puntos. Primero, lo primero. Yo soy Gabio y este es el escudo más grande del mundo. La Copa América es el torneo de fútbol entre naciones más importante de América del Sur. Tiene este nombre desde 1975 porque antes se llamaba Campeonato Sudamericano. Pero de todas formas, todas las ediciones están consideradas como un solo torneo. La primera vez que se hizo fue en el año 1916 en Argentina y participaron solamente 4 países: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. El modo del torneo fue un todos contra todos y salía campeón el que hiciera más puntos. ¿Y quién logró esto? Brasil. No, lo logró Uruguay. Venció a Chile 4-1, venció a Brasil 2-1 y empató con Argentina 0-0. Obtuvo 5 puntos en total, porque para este torneo cada victoria sumaba 2 puntos, y así logró consagrarse campeón. Primer campeón de la Copa Sudamericana o Torneo Sudamericano. Uruguay campeón, Uruguay pionero. Unos años después, en 1924, se celebraron los Juegos Olímpicos en París. Estos juegos ya se venían haciendo hace años y ya tenían su categoría de fútbol, que estaba organizada en conjunto entre los organizadores de los Juegos Olímpicos y la FIFA. Pero esta edición tuvo algo diferente. Fue en la primera que participó un país sudamericano. ¿Y quién fue? Argentina. No, fue Uruguay. 22 fueron la cantidad de países que participaron y el único sudamericano era Uruguay. Voy a puntualizar que al principio se burlaban de los jugadores uruguayos, si no me equivoco, justamente por ser sudamericanos. Pero mientras fueron pasando los partidos se fueron ganando la simpatía del público francés. Porque claro, al celebrarse en Francia la mayoría del público era de ese país. Pero más allá de eso, lo importante es que Uruguay fue la primera selección sudamericana en participar en fútbol en los torneos olímpicos. Uruguay pionero otra vez. En estos mismos Juegos Olímpicos donde Uruguay participaba por primera vez, no solo hizo una gran presentación representando a América del Sur, no solo logró llegar hasta la final del torneo, sino que además ganó esa final. Ganó el torneo y se consagró como campeón. Se llevó la medalla de oro, venciendo la final a Suiza por 3-0. Primer campeón sudamericano de fútbol en Juegos Olímpicos en su primer participación. Recordemos además que Uruguay era el único sudamericano y aún así no le importó nada, arrasó con todo y ganó. Pionero por tercera vez y campeón. Y esto no fue todo lo que hicieron los uruguayos en estos Juegos Olímpicos, porque al obtener la victoria en la final en el Estadio Olímpico Colombes, los jugadores vencedores uruguayos decidieron agradecer a los aficionados franceses, porque sí, para ese entonces ya no se burlaban de ellos, sino que incluso habían sido los favoritos para ganar la final. Y bueno, la forma que se les ocurrió para agradecerles fue dando una vuelta alrededor del campo de juego saludando. Y sin saberlo, crearon así lo que hoy llamamos la Vuelta Olímpica. Una ceremonia extremadamente popular que hoy en día se realiza siempre al ganar un torneo de fútbol. Siempre que un equipo o un país dice este año vamos a dar la vuelta, en este torneo vamos a dar la vuelta, significa que van a ganar el campeonato. Y no solo se hace en el fútbol, muchas veces se hace también en otros deportes. Así que ahí ya lo tienen. Uruguay, más que pionero, creador de la Vuelta Olímpica. En los siguientes Juegos Olímpicos, en Ámsterdam 1928, Uruguay ya no era la única selección sudamericana, pero de todas formas logró destacar ganando el torneo otra vez. Una vez más se llevó la medalla de oro. Si bien puede que acá no haya nada pionero, lo destaco porque tiene algo muy importante. Bueno, ganar un torneo siempre es importante, pero además en este caso está saliendo campeón por segunda vez consecutiva y eso no todos los países lo logran. Además de que todo esto demuestra el altísimo nivel de los jugadores uruguayos, no ganan torneos de casualidad. Incluso en estos Juegos Olímpicos, en el camino hacia la medalla de oro, vencieron a Holanda, a Italia, Alemania y a Argentina en la final, que fue de 2 partidos, uno que terminó 1-1 y el otro que lo ganó Uruguay 2-1.
2-1. Victorias y campeonato por el alto nivel de los jugadores uruguayos. El primer mundial de fútbol se realizó en el año 1930. Fue muy diferente a lo que conocemos hoy en día como mundial. No hubo eliminatorias. Para participar, lo que se hacía es que se enviaban invitaciones a los países y ellos decidían si participaban o no. De hecho, terminaron participando solamente 13 países: Argentina, Chile, Francia, México, Bolivia, Brasil, Yugoslavia, Perú, Rumania, Uruguay, Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. Y se jugaron en total solamente 18 partidos. Bastante diferente a los mundiales que venimos viendo. Pero se considera así, se considera el primer mundial porque, bueno, porque fue a nivel mundial, no fue continental, y porque fue cuando la FIFA ya no realizó más los mundiales en cooperación con los Juegos Olímpicos, sino que los realizó sola. O sea, fue el primer mundial del fútbol en el cual fue la FIFA la única organizadora. En un principio se discutió mucho si se hacía en Uruguay o no. Los primeros que estaban en desacuerdo eran los países europeos, motivo por el cual varios de ellos decidieron rechazar la invitación de participar. Pero bueno, realmente había muchos buenos motivos para realizarlo en Uruguay. Para empezar, Uruguay destacaba como una importantísima potencia futbolística, y eso se veía en los títulos que venía ganando: varias Copa América o Campeonato Sudamericano, las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos. Aparte de eso, Uruguay era uno de los países que mejor estaba enfrentando la crisis del momento. Europa todavía no se había recuperado del todo de la Primera Guerra Mundial. También se cumplían 100 años de la jura de la Constitución uruguaya, lo cual era algo muy significativo, muy simbólico, y por este motivo se estaban construyendo nuevos y modernos estadios de fútbol. Y como si todo esto fuera poco, Uruguay se había comprometido a pagar los gastos de viaje de las selecciones europeas que decidieran participar en el torneo. Por todas estas razones, Uruguay era la mejor opción para realizar el mundial. Por lo tanto, hasta el día de hoy recordamos que Uruguay es el país donde se realizó el primer mundial de fútbol organizado 100% por la FIFA. Uruguay, como no es nada nuevo, siendo pionero otra vez. Además de haber sido la sede donde se hizo el primer mundial, Uruguay fue el país que ganó ese primer mundial. El país sede fue el país campeón. ¡Qué casualidad! No dijiste eso. Muchas veces pasa que sorprende que un país que es sede de un campeonato de fútbol termine ganando ese campeonato. Pero eso pasa cuando ese país no destaca futbolísticamente. Y Uruguay sí lo hacía. Era una potencia en el fútbol. No había ganado ni uno ni dos. Había ganado varios campeonatos, varios torneos. Y eso es algo que demuestra que este no lo ganó por casualidad. Además, volviendo a lo que es el campeonato, el mundial, quiero remarcar que la final se jugó el 30 de julio de 1930, obviamente, en el Estadio Centenario ante 68.000 espectadores, superando sus capacidades, y que fue una final contra Argentina en la cual Uruguay venció 4-2. Como consecuencia de este resultado, el día siguiente en Uruguay fue declarado feriado nacional y en Argentina se intentó asaltar la embajada uruguaya. Esto puede haber sido en parte porque hubo mucha controversia en cuanto a esta final, que se hicieron cosas para que Uruguay gane. Algunas podrían ser posibles, otras son muy dudosas. Pero lo que sí es seguro que Uruguay tenía todo para ganar a Argentina, porque 2 años antes le había ganado en otra final. Pero bueno, esta idea de confabulación sucede en muchas finales, en muchos partidos. Todas las selecciones lo enfrentan en algún momento. Uruguay mismo en varias ocasiones tuvo que enfrentar injusticias o trampas que pueden ser verdad o puede que no, pero que le hicieron perder esos partidos o esas finales. Y bueno, lo único que queda por hacer cuando pasan esas cosas es bancársela, porque lamentablemente o gratamente lo único que importa al terminar los 90 minutos es el resultado del marcador. Igual siempre hay que reconocer el talento y el esfuerzo de los jugadores, tanto de los vencedores como los vencidos, porque son ellos los que pelean hasta el último segundo buscando la victoria. Victoria que en este caso, en esta final, la ganó Uruguay, siendo, como ya dije, Uruguay el primer campeón de un campeonato mundial de fútbol. Algo que no puedo dejar de nombrar porque es un orgullo uruguayo en el fútbol es el mundial conseguido en 1950, porque además de ser un título mundial, el cuarto conseguido ya, está fuertemente relacionado con algo que la mayoría sabe, conoce o ha escuchado
escuchado nombrar, que es el maracanazo. Y es que lo que sucedió en este mundial, que cuando se llegó a la instancia de semifinales, donde estaban los 4 mejores, no se hicieron 2 partidos para que los ganadores jueguen la final y los perdedores el tercer puesto, sino que se hizo un todos contra todos. Los 4 países que habían quedado eran Brasil, España, Suecia y Uruguay. Y si bien la forma de definir al campeón es por puntos, sucedió que el último partido que se jugaba era Brasil contra Uruguay y ambos tenían posibilidades de salir campeones por puntos. Entonces esto fue prácticamente una final. Obviamente en esta final, jugada el 16 de julio en el estadio Maracaná, el favorito era Brasil porque se estaba jugando en Brasil. La mayoría del público era obviamente de ese país y por eso este campeonato, esta final, este mundial destaca históricamente. Brasil se consideraba ya prácticamente el campeón porque con solamente empatar iba a ganar el torneo y sin embargo fue Uruguay el que logró vencer 2-1, consiguiendo esta hazaña de algo que se creía imposible. Por eso es que es algo tan importante, algo que nos llena tanto de orgullo como uruguayos. Haber ganado este mundial, haber logrado el maracanazo. Y todo esto es a nivel mundial, pero a nivel continental Uruguay también destaca, porque Uruguay es el máximo ganador de Copa América en tiempo récord. Actualmente hay 2 países que tienen la mayor cantidad de Copa Américas ganadas. Uno es Uruguay y el otro es Argentina. Cada uno ha ganado en 15 ocasiones. La diferencia es que Argentina ganó su primer copa en 1921 y la última en 2021. Esto quiere decir que le llevó 100 años conseguir los 15 títulos, mientras que Uruguay ganó la primera en 1916 y la última en el 2011. O sea que a Uruguay le llevó 95 años conseguir los 15 títulos, 5 años menos. Por eso Uruguay es el máximo ganador de Copas América en tiempo récord. Un periodo de 95 años para ganar 15 copas, lo cual es algo que dudo mucho que algún otro país sudamericano logre. Y a todo esto le tengo que agregar, poneme el 10 ahí. Le tengo que agregar la cantidad de títulos que ha ganado Uruguay a lo largo de toda la historia. Porque Uruguay con 19 títulos, que son sus 15 Copa Américas, sus 2 mundiales de fútbol y sus 2 mundiales de fútbol de los Juegos Olímpicos, es el máximo ganador de títulos de selecciones absolutas. Incluso por encima de Argentina y Brasil, que tienen 18 títulos cada uno y encima de cualquier país europeo. Y a esto le tengo que sumar, aunque no sé si debería porque iban a ser solamente 10 y esta sería la 11, pero le tengo que sumar la gran cantidad de estrellas futbolísticas que produce Uruguay pese a su baja población. Son muy pocos habitantes en el país y sin embargo hay una gran cantidad de estrellas futbolísticas que gracias a su talento, a su habilidad, a su destreza en este deporte se han ganado un reconocimiento a nivel mundial. Sí, eso. Ya saben, si les gustó el video, denle like y compartan. Si no les gustó, compartan primero y denle like después. Y suscríbanse para más títulos uruguayos de este uruguayo en Perú. A todo esto, si es tan bueno futbolísticamente, ¿cómo le irá en este mundial?